I was in Chile recently, in the highest tower in South America. I met a woman there who was a bit in love with the skyscraper. It was a love based on being proud of Chile's economic progress. Eso es para demostrar también al resto del mundo que en Chile sí podemos, que es un gran ícono y es un esfuerzo de todos, desde el más grande al más chiquitito. Está enamorada desde la torre. Estoy emocionada de verdad Sí, porque es pero no sé. algo muy lindo, espectacular. Sí. Sí. Que es nuestro. Sí. There was so much smog that I could barely see the mountains I traveled through the weeks before. But in the distance I could spot the Andes, the spine of this continent. I've learned that you can laugh about just anything here. We laughed about the fact that I only had 2 kids instead of 7, about a bottle of rum that wouldn't open. We laughed sourly about the Venezuelan government, and even made a joke about death. But what makes South Americans feel sad? I read that more Chileans suffer from depression than other South Americans. I was surprised. The Latin Americans I know rarely talk about depression. They know about broken hearts, but don't dwell on other types of sadness. I came to Chile to find out what was going on. Because judging by Santiago's wealth, this country seems to be doing well. Nosotros tuvimos un salto porque Pinochet tiró la cuestión de la macroeconomía y de la economía así a rajatabla. O sea, todo tiene que ser en base a la ganancia y nada más. No hay temas sociales, no hay tema de educación ni nada. El que quiere educación, que la pague. El que quiere salud, que la pague. ¿Y cree que Pinochet le hizo un favor a implementar el capitalismo? ¿Quién? Pinochet. O sea, matando gente. ¿Qué favor? ¿Qué favor? Si llegó al periodo con un golpe de Estado, ¿a dónde? ¿A dónde? No. Vea cómo está la familia de él ahora. Era un empleado común y corriente y ahora una de las grandes fortunas de Chile. Mira el favor. Que no me haga hablar más. ¿Ok? Listo. Gracias, estimado. When I asked the librarian at the Biblioteca Nacional for articles that would give me an insight into the mental state of Chileans, she took me straight to the big safe. She wanted to show me one of the most important front pages in Chilean history. El 13 de septiembre de 1973, Junta Militar controla el país. General Pinochet preside el gobierno. El general del ejército, Augusto Pinochet, fue designado presidente de la Junta Militar que comanda los destinos de la nación desde el martes recién pasado. Al ser destituido del gobierno marxista de Salvador Allende. Sí. Allende se suicidó. Es que hay muchas versiones en realidad. Ajá. Sí, dice que se suicidó y otras que en el fondo sí lo mataron, pero Que Pinochet lo mató. claro.
After his coup, Pinochet sent thousands of opponents to concentration camps and started building Chile's strong economy. He applied almost every tool on the checklist of neoliberal reforms. He cut subsidies, privatized industries, and liberalized the market. The so-called Chilean miracle became an example for other Latin American countries. In this apartment building, I looked for someone with a view of the Tower of Progress. I wanted to ask that person how the Chilean miracle influenced his life. He said, "Come by at 4 after I pick up my grandchildren from school." Tu mamá no está todavía, debe haber, no sé si habrá llegado o no, pero inmediatamente llegan, inmediatamente todo tu tarea, todo con tu tarea, toda la tarea. Y hay que no vea mucha televisión, no hay que prenderle la televisión a este. This man walked so fast I had trouble keeping up. That doesn't often happen to me here. He had a tight schedule, from daycare to school and home again. Carefully timed so that his daughter can spend some time with the kids between jobs. Llegó Máximo. Ahí está tu mamá. Estaba fiebrado, dice. Así que hay que... Acá no hay papá que recoja a los niños, no hay mamá que tenga tiempo. Normalmente los niños están solos todo el día aquí. O sea, lo que yo hago de que mi papá vaya y que mis hijos me encuentren aquí ya es algo bonito porque las oficinas trabajan hasta las 7 de la tarde. ¿Dónde está? No, ahí. Los niños buscan algo en cual distraer su mente, eso pasa. Eso es el principal problema creo que tienen los papás. ¿Y cómo solucionar eso? Es complicado porque si ellos nunca están. Y lo único que hacen es mandar a los niños al psicólogo y recetarles pastillas y cosas. Máximo, mira. Ven, Maxito. Máximo, hay que tomar el remedio, hijito. Toma poquito. Ay, qué rico, mira. Yo le doy. El tren del abuelo. Tú. ¿Quieres que te agarro la mano? Toma. Poquito. No, pues, así no. Mira, ve. Acá normalmente tiembla a cada rato. Hay muchos temblores, terremotos. Entonces, siempre cada vez que estoy trabajando y sé que no estoy con ellos, me entra una angustia súper grande. Cuando él nació, vinieron muchas cosas en conjunto, entonces me deprimí. Me mediqué, traté de estar mejor por mis hijos, porque imagínate si uno se derrumba. Y lo bueno es que tengo a mi papá aquí, así que eso es un apoyo fundamental para mí, en mi vida diaria. Sí. Todo va a salir bien. Sí, yo sé que todo siempre va a estar bien cuando uno está con Dios, siempre. Muere joven tras lanzarse de torre de Costanera Center. La persona burló controles de seguridad y saltó desde el piso 27 del centro comercial. Según Carabineros, el sujeto tenía un lienzo que llamaba a la paz y el amor. 2 suicidios en una semana. El miércoles se vivió un caso similar en el centro comercial, cuando una mujer se lanzó a las 12:50 desde uno de los pisos del mall. En el lugar se intentó reanimarla durante 40 minutos sin tener resultado alguno. Me da la impresión de que por el tipo de lienzos que traía el joven y la frase que dijo al final de los hechos, el Costanera Center tenía alguna especie de simbología para él que lo llevó a cometer estos actos. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Yo vi personas que se tiraron, un joven que se tiró de afuera de la cornisa y gente que se tiró por dentro también.
Y al joven lo vi cuando estaba protestando, cuando estuvo 2 horas arriba amenazando que se lanzaba. ¿Qué decía él? Él reclamaba contra el capitalismo, contra el consumismo. Eso, reclamaba, protestaba con una alianza que se lo puso por el cuerpo. ¿Siente usted que el capital no le ha hecho daño a la salud mental del chileno? Yo creo que sí. ¿De qué manera? Lo que pasa es que yo creo que acá las clases sociales están muy marcadas. El pobre es muy pobre y el rico muy rico. Acá cuesta mucho acceder a lo que es una buena salud, una buena educación para los hijos. ¿No cuidan al necesitado? No, a la para necesidad? nada. Lo olvidan totalmente. Cuesta mucho eso. Acá todo se paga, acá todo es caro. Y lo que es público es malo. Informe de la OMS dice que el 5% de los chilenos tiene depresión. El ministerio dice que solo el 2% del presupuesto de salud es para estos males, cuando el ideal es el 5 o el 6%. La vida en Chile no es muy fácil. La gente gasta todo su tiempo en trabajar, en el Transantiago, en pagar cuentas, el sobreendeudamiento, el hecho que jardines y colegios tengan horarios que no coinciden con el trabajo de los padres son factores que inciden en la depresión. Supe que una de las preocupaciones que mucha gente tiene son las deudas que tienen. Dicen que uno nace con las deudas hasta que muere con las deudas porque nunca le termina de pagar. Toda la gente anda amargada por la calle y eso lo genera las deudas, no poder realizar lo que uno quiera simplemente porque esté endeudado y no poder hasta salir de vacaciones ni siquiera uno puede hacer porque tiene que guardar mucha plata durante el año para poder salir. Y a veces para salir de vacaciones hay que endeudarse. Hay que pedir plata para salir. Sí. This slightly too close embrace with these students was an idea of the man next to me. He is frequently hired by universities and large companies to break the ice during meetings. I said I wanted to talk to the students about their debts. He said the best way to do that was in a circle of trust. Por ser estudiantes ya tenemos que estar endeudados de alguna otra forma porque los estudios lamentablemente son muy caros. Estamos hablando de millones y el CAE después nos cobra, nos saca todos los ojos que tengamos y no lo inventa. Te prestan plata pero tú estás pagando, digamos, paralelamente. ¿Y vos que ya terminaste de estudiar, ya pagaste tus deudas? No, todavía debo. Todavía estoy en deuda. Pero no te has dejado de reír. No me quiero meter. Y a la 1, a las 2, carcajadas fuertes, a las 3. I decided to travel to the Chilean border with Argentina to meet a Mapuche Indian. He introduced himself on the phone as Jose Maria. I said that was a very Catholic name for a Mapuche. He didn't like that. He wasn't happy with the Spanish influence on his culture and religion. He said he was doing everything he could to stop globalization. I'd like to talk about something else, I said. I'd like to find out what the Mapuche think of happiness. That's fine, he replied, and then he hung up.
I had my doubts about actually going on this strange journey, but there was something about our awkward phone call that made me go anyway. Este es nuestro volcán. Allá está el volcán. Allá está el volcán. Donde está con nieve. Es el volcán. Y se llama Copahue. Es como donde nace el saber. ¿Y qué es lo que le enseña? Cómo ser persona. Porque en el mundo indígena, o en el mundo mapuche en especial, uno no nace persona, sino se hace persona. ¿Y cómo el volcán transmite esa sabiduría? A través del fogón. El fogón es el transmisor de él. Ajá. El fogón es el que nos hace conocer muchas cosas en los conocimientos. ¿Pero cómo se comunica el volcán con el fogón? A través del humo. ¿El humo? Sí. ¿El volcán echa humo? Y el fogón echa humo. Yeah. Es casi una imagen clásica de un indígena con el humo, con el trapo y haciendo señas y Claro. el lenguaje con el humo. Así es. ¿Todavía existe eso? Todavía existe. Acá está. Butalermún es uno de los sectores menos intervenidos occidentalmente. Chairs were assembled for an intimate conversation. There was no group hug like in urban Santiago, but there was a campfire. It was me, Jose Maria, his youngest sons, his father, mother, and some neighbors. The campfire said the youngsters in the village weren't doing so well. The volcano said he knew why. He talked about their unfulfilled desire for a modern life. Niños, niñas, empiezan a tener sueños de la otra cultura moderna. Y de ahí el niño se va frustrando. Se frustra porque no llega a la vida moderna. Porque la vida moderna, lo que le prometieron muchas veces, se tranca porque al final se dan cuenta de que es una burbuja de cosas. Que al final no es para los mapuches. The campfire listened attentively. Then the volcano spoke of a suppressed mimetic desire. Only one of us knew what the volcano meant by that. Por ejemplo, te prometen de que si tú estudias la enseñanza primaria, secundaria y la universidad, vaya a ser una persona importante en la vida, vaya a pertenecer a esta sociedad. Y uno es profesional, pero no puedes desenvolverte en tu misma comunidad. Aquí yo no puedo ser abogado, ingeniero, médico, porque el trabajo está afuera, Santiago. Desde ahí empieza la frustración de los jóvenes. Y esos muchachos al final no se mejoran, al final llegan al suicidio. Y me ha tocado a mí muy de cerca. Perdí a mi hijo mayor. Se me suicidó, mi hijo. Se colgó en una casa. A los 17 años. Y ahora pasó 10 años ya. Hace 10 años. Pero duele todavía. Nunca se pasa el dolor. Mi pésame, lo siento. Desde esa época que decidí trabajar con los jóvenes, con los niños. Así que no quiero que pasen otros papás en esa situación. ¿Su hijo se sentía frustrado? Frustrado. ¿No se sentía capaz? Sí. A su mamá le da tristeza todavía también. Sí, pues, sí, pues.
¿Qué es lo que le causa más felicidad en su vida? Escucho música todo el día, canto en el auto, saludo a las personas que están al lado del auto, bailo con los que están al lado. Cualquier locura que se me venga a la mente lo hago y no importa la vergüenza. In the park, at a stress-free distance of the Chilean miracle, it seemed like life couldn't be hard or frustrating on this beautiful fall day. No smog and no smoke with broken dreams of progress. Sunday is a day off for psychiatrists, so I was able to borrow the sofa. Lo que me causa felicidad es todo lo que yo hago con algún sentido, porque si no lo hago con el sentido es porque no valoro nada. La toalla para secarme seca, absolutamente todo, para mí hay que valorarlo y con eso es la forma en la que yo a la felicidad. Lo que me causa más felicidad es escuchar reír a mis dos hijas y verlas jugar. Y lo mejor de todo es en las mañanas, porque siempre están sonrientes. Un asado con mis amigos, en el campo, ya con un buen vino chileno, lomo vetado o punta picana y ojalá la espada, o sea, dando vueltas mucho tiempo dentro del carbón. A mí me gusta mucho cantar, me encanta cantar. There's a fire starting in my heart, reaching my favorite pictures, bringing me out the dark. Mi hija me hace muy feliz, me río con ella todo el día. Ajá. Sí. Es graciosa. Es graciosa. Mis mascotas también son muy divertidos, el grupo junto. Don't underestimate things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching my favorite pictures, bringing me out the dark. ¿Crees que tu mamá esté feliz? Yo creo que sí es muy feliz. Yo creo que ella lo pasa muy bien. ¿Tiene usted deudas? No, no tengo deudas. No. Uno de los pocos chilenos, entonces. Sí, yo soy organizado con mi plata. Estoy en deuda, te diría. Siempre pienso que puede ser mejor. ¿Con quién? ¿Con tu padre o con amigos? Con pareja, con amigos. Sí, eso. ¿Con tu hija también? No, a mi hija le dedico mucho tiempo, la verdad. For a long time, the Catholic Church didn't know what to do about all these people that couldn't handle life, and a lot of them were still young. I spoke to a priest who told me that he had avoided the topic for a long time, but that he couldn't avoid it any longer. ¿Qué pasa cuando hay tristeza? ¿Qué pasa cuando hay angustia? ¿Qué pasa cuando falta esperanza en nuestras vidas? Muchas veces esas depresiones, esas tristezas del corazón, esas tristezas del alma, son las que nos hacen verdaderamente estar muertos. Una persona que ya no le encuentra sentido a la vida es un verdadero zombie, una persona que está caminando como un muerto viviente. La Iglesia busca y entiende que esa solución está justamente en lo que Cristo nos da. So I was in Chile recently to find out why people weren't happy. I looked for an explanation in capitalism, but found the answer at a campfire in the mountains. What the volcano said about how the promise of equality clashes with the factual inequality, it hit the nail on the head. This feeling that others are constantly outstripping you. Progress seems like the new religion, and it's at the expense of feelings of solidarity. I'm not religious, but I recognize the feeling of being left to our own devices. In Europe, we've been suffering from that for a long time, but for South Americans, it's new. Amén. Eres ungido con el óleo de la sanación de todas tus enfermedades físicas, emocionales y espirituales.
por el médico de las almas y de los cuerpos, para que tengas siempre buenos pensamientos, para que puedas ver siempre la voluntad de Dios en tu vida, para que con tus manos así, para que con tus manos puedas hacer la voluntad de Dios en nombre del Padre, del Hijo, por el otro lado tus manos y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Padre.